También. Ponencia es una meta, no solamente para mí, pero para todos ustedes también. Ha hecho que voy a usar un idioma que se acerca al español. Entonces, yo voy a tener que intentar hablar en este idioma y vosotros a intentar comprender lo que digo. Pero hay una suerte, es que tengo una colega muy cerca de mí que lo ha olvidado todo, entonces yo voy a estar en español y si vosotros no comprendéis nada de lo que digo, al menos podrías leer. Sí, entonces sí. Este estudio longitudinal se involucrado, hay muchos 14 investigadores, y los principales son Berman y también mis colegas que son aquí el doctor Godreau y el doctor Payet. Y también pues los profesionales de investigación, estas dos personas son las que trabajan de verdad, nosotros nos quedamos y viajamos, ellos se quedan a la el estudio, ¿qué vamos a hacer? Nuestro camino, pues primero voy a describir la muestra del estudio Freil, de tal forma que preguntas sobre qué es el estudio, etcétera, de qué hablamos, está aclarado. Y también, pues, la fragilidad es un síndrome geriátrico o no. Eso es la pregunta principal y vamos a desarrollar una método por identificar un síndrome geriátrico. ¿Cómo se puede identificar el síndrome geriátrico? ¿Cómo distinguir un síndrome geriátrico de un síndrome médico? Y cómo distinguir los dos de algo que no es un síndrome. Entonces vamos a modelizar un contrafactual del síndrome y modelizar el síndrome en sus aspectos multifactoriales y multidimensionales que vamos a ver que añade un nivel de complejidad que se tiene que tener en cuenta por comprender bien qué es un síndrome geriátrico y resultado, fragilidad, concepto de la lista figura o no, el molino del viento. Entonces, que la muestra de Freil, tres socios tenemos de CSS, son Centros de Salud y Servicios Sociales, aunque tenemos 94 ahora en todo el territorio, y tenemos tres que trabajan con nosotros, uno en una zona metropolitana, Montreal, otra en una zona urbana, Sherbrooke, que es una ciudad de 150.000 personas, habitantes, no creo insultar a nadie, ¿sí? Y también una pequeña ciudad de zona rural. Tenemos 5 recogidas de datos, 3 entrevistas cara a cara a intervalos de un año y también 2 entrevistas telefónicas de los intervalos. Ahora vamos a usar solamente los datos de la primera entrevista de cara a cara. El tamaño lo tenemos como vamos a ilustrar una muestra estratificado de hombres y mujeres en 3 grupos de edad. La muestra hubo 2.000 más o menos, un poco más que 2.000 personas interesadas en participar y al final tenemos una respuesta de casi 67%, 1.634 personas con datos disponibles por el estudio. Los estratíficos tenemos pues más o menos iguales. Lo que queríamos son hombres de 85 y más. Tenemos 258 porque los hombres tienen la mala actitud, como se dice, la mala costumbre de morirse más jóvenes que las mujeres. Y es por eso que ponderados, pues hubiéramos tenido 64 de ellos. Entonces,
es porque tenemos una estratificación de este tipo. Ahora, los criterios de fragilidad. Hemos usado en este primer trabajo el modelo de fragilidad de Fried con sus componentes, o 5 componentes, pero lo hemos hecho en conjunto con el estudio de Image y hemos cambiado unos de las medidas. Las medidas son por el agotamiento. Hemos tomado el índice de SF36, la vitalidad, que va de 0 a 100, actividad física en PES, fuerza de la mano, el hidrómetro, velocidad de la marcha, centímetro con una cadena, y pérdida involuntaria de peso, más que aquí son los datos de los que han perdido, pesos. Entonces lo que tenemos aquí son las medias y unos estadísticos. Se ve que por unos de los componentes, por ejemplo, casi tenemos una distribución normales. Hemos transformado la distribución del PES y por el peso involuntario hemos utilizado el truco también. No vamos a definirlo por el momento. Entonces tenemos estos medidas que cada una son continuas. Son continuas nuestras medidas de los indicadores de fragilidad. Ahora, ¿qué hemos hecho? Pues con estos 5 indicadores continuos hemos dicotomizado la fórmula de Fried, el quintiles más bajo, ágiles, ¿no? Y hemos comparado los resultados de Fried con los resultados de Fried en el artículo de 2005-2006. Entonces, eso es el porcentaje de personas de Fried con no frágil, prefrágil y frágil. Y esos son los porcentajes de los 2 estudios utilizados por el grupo de Fried. Vemos que tenemos los mismos resultados en Fried y en los 2 estudios de Fried. A nosotros nos acercamos, y particularmente del estudio de la World Health Studies. Entonces nuestros resultados parecen mucho a los resultados de Fried. También, y ahora, eso es por la presentación sobre los datos de Fried, los datos de Fried, los datos que vamos a utilizar. ¿Qué es un síndrome y qué es un síndrome geriátrico? Porque cuando se lee los estudios, hay muy pocos estudios que empiezan por esta pregunta: ¿qué es un síndrome geriátrico? ¿Y cómo se modeliza este síndrome? ¿Se puede modelizar o no? Normalmente se usa unos procedimientos estadísticos y sin definir un contrafactual. Entonces las pruebas son muy débiles. Las pruebas del concepto de fragilidad como síndrome normalmente son muy débiles. Y entonces un síndrome geriátrico, Flacker, Inouye, etc. Una afección multifactorial que aparece como una acumulación de deficiencias en múltiples sistemas que hacen que una persona sea vulnerable a las demandas de su entorno. Eso implica, y eso es muy importante por modalizar, implica un proceso con múltiples causas y con una única manifestación. La manifestación aquí, por supuesto, es la fragilidad, y con múltiples causas, pues se conoce el modelo de Fried. Y este concepto se alinea al concepto de fenotipo definido como características físicas, morfológicas o bioquímicas observables en un individuo determinadas por el fenotipo o el entorno. Eso puede parecer un poco teórico, pero va a ser algo muy importante.
Otra forma de expresar el síndrome geriátrico es diferenciarlo con el síndrome médico. El síndrome médico proviene de un proceso mórbido específico que se manifiesta en múltiples fenómenos muy diferentes. Es un fenómeno único con múltiples fenómenos. El síndrome geriátrico al revés. Entonces, el síndrome geriátrico se genera en múltiples procesos mórbidos, pero se manifiesta como un único fenómeno. Eso es el modelo. Múltiples factores etiológicos, múltiples vía patogenética y la única manifestación. Eso es casi un modelo por sí mismo que se puede aplicar a algunos datos. Pero lo que no se recuerda suficientemente es que Fried, y en más de un artículo, caracteriza el síndrome de fragilidad no como un síndrome geriátrico, pero como un síndrome médico. Es muy sorprendente. Y cuando me he dado cuenta de este hecho, pues, ¿qué pasa aquí? Estaba más sorprendido ya cuando he comparado la definición y los componentes de la definición del síndrome geriátrico que hemos visto y la definición de la fragilidad de Fried. Porque son los mismos. Síndrome geriátrico, una afección multifactorial. Fragilidad, la definición de Fried en su término propio, un síndrome biológico de reserva de deficientes. Afección multifactorial, que aparece como una acumulación de deficiencia que conduce a una acumulación de deterioro en múltiples sistemas fisiológicos, que hace que una persona sea vulnerable a las demandas del entorno con disminución de las resistencias a los estresores. Los estresores, por supuesto, son de... Entonces, hay como, pues quizás no una contradicción, pues suerte para mí, Fried no está aquí. Pero hay un problema aquí. Si eso es un síndrome médico, el síndrome médico no se puede diferenciar del síndrome médico del síndrome geriátrico. Pero la definición del síndrome geriátrico es muy diferente de la definición del síndrome médico. Eso va a parecer muy importante en mi presentación y en mi trabajo. Entonces, suponemos que la fragilidad es un síndrome. Y ese síndrome debería enfocarse como un fenómeno único. Los criterios de fragilidad servirían para identificar un tipo, estas palabras son muy importantes, un tipo de población que necesita un conjunto de servicios psicosociales específicos. Entonces, los estudios de fragilidad como síndrome deberían identificar mínimamente. ¿No? ¿Qué es eso? Sí. Primero, las personas que pueden ser clasificadas en este tipo de población y las personas que no son miembros de ese tipo de población. Fundamental. Eso reduce el número de procedimientos estadísticos que se puede usar por estudiar la fragilidad como síndrome. Se tiene que utilizar procesos estadísticos que lleva a hacer las diferencias, que lleva a identificar personas que tienen el síndrome y personas que no. Muy importante porque excluye así un número considerable de procesos estadísticos. Entonces, se necesita un procedimiento que permita distinguir con la ayuda de los criterios, los 5, las personas que expresan el fenotipo de las personas que no lo expresan. Fundamental. Entonces, ¿qué es un síndrome? Un modelo operativo que se ha utilizado en la literatura. Análisis de clases latentes, Van den Roch, colaboradora de Fried, y análisis factorial, 2 ejemplos de aquí. Y el análisis también de componencia múltiple, pero no voy a hablar de